Caín caminaba solo por el desierto, bajo un cielo rojo como si el sol sangrara. La arena parecía arder, y los ecos de sus pasos eran lo único que rompía el silencio maldito. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que dejó a su familia. No sabía si aún existía el tiempo. Había matado a su hermano y, con ello, algo se quebró en la creación. Dios no lo mató. Le dio una marca, una señal oscura en la frente que ningún mortal se atrevía a tocar. Una maldición que lo condenaba a vagar por la tierra para siempre, sin morir, sin descansar, sin ser olvidado. Nadie que lo encontrara se atrevía a matarlo, porque el Altísimo había advertido: 7 veces será vengado quien derrame la sangre de Caín. Los siglos pasaron como sombras. Caín vio caer ciudades, reinos, imperios. Vio el diluvio desde lejos, protegido por la marca. Vio cómo los descendientes de su hermano Set poblaban la tierra, mientras él vivía al margen, escondido, como un espectro entre los vivos. Cambiaba de nombre, de rostro, pero jamás de destino. Fue conocido por muchos títulos: el errante, el maldito, el fundador de Enoc, el primer asesino. Algunos decían que era un demonio disfrazado. Otros juraban haberlo visto en la caída de Babilonia, en las sombras de Sodoma, entre los cruzados, en los campos de guerra de todas las eras. Siempre mirando, siempre vagando. Pero Caín no era solo víctima. Con el tiempo, aprendió a amar la oscuridad. Se convirtió en un maestro de la manipulación, susurrando a los poderosos, alimentando guerras, fomentando la envidia, su pecado original. Se volvió testigo del pecado del hombre, y también su maestro silencioso. Sin embargo, en lo profundo de su alma, aún recordaba a Abel. Aquel instante de rabia. El golpe. La tierra bebiendo sangre inocente. A veces, soñaba con el rostro de su hermano, con sus ojos cerrándose para siempre. A veces, sentía que Dios seguía mirándolo. No con odio, sino con dolor. ¿Puede una maldición durar eternamente? ¿Puede un alma errante encontrar redención? Una noche, al pie de una montaña olvidada, Caín escuchó una voz que no había oído en milenios. Caín. Era un susurro, pero retumbó como trueno en su interior. No venía del cielo. Venía de la tierra. Como si la sangre de su hermano aún hablara. Caín tembló. El tiempo de su castigo eterno estaba por cambiar. Pero no como él imaginaba. La voz seguía resonando en la mente de Caín días después de haberla oído por primera vez. Era un eco ancestral, como si la misma tierra se despertara para hablarle. Pero no era la voz de Dios. Era algo más antiguo, algo enterrado con la sangre de Abel. Caín descendió a un valle escondido entre las montañas que nunca antes había visto. Era un lugar tranquilo donde los animales se atrevían a entrar. Allí, a la altura de un árbol seco y retorcido como un grito petrificado, encontré una piedra negra marcada con símbolos que sólo él podía entender. Lenguas anteriores a Babel, anteriores a la sopa de la vida. Tu historia no está completamente escrita, susurró. Y entonces, la tierra se abrió. Entre sombras y raíces, emergió un objeto en cuero oscuro. Un libro. Pero no hecho por manos humanas. La cubierta era firme como el metal, pero viva al tacto. Al abrirla, Caín vio que las páginas eran de piel. Escrito con sangre. Ahí estaba su historia. Pero no como él lo sabía. El libro hablaba de su nacimiento, de su envidia, de su asesinato, pero también de momentos que nunca vivió. En algunas páginas, Caín cayó de rodillas y pidió perdón. En otros, fue coronado como rey entre los hombres. En una de ellas, se enfrentó al mismísimo Lucifer y lo derrotó. En otra, fundó una ciudad de luz. Caín guardó silencio. ¿Por qué existe este libro? ¿Quién lo escribió? ¿Y por qué había tantas versiones sobre su destino? Este es el libro de la sangre. En él están escritas todas las posibilidades de lo que podrías haber sido, dijo la voz, ahora más cercana, más íntima. Caín sintió una presencia detrás de él. Cuando se dio la vuelta, no vio a nadie. Pero el aire era más espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. Todavía llevas la marca. Él sigue siendo el elegido para el exilio. Pero tal vez. No te condenes a repetir los mismos pasos. Caín cerró el libro.
Sus ojos, una vez endurecidos por el peso de los siglos, ahora ardían con una chispa olvidada. Algo dentro de él se movió. Una duda. Una esperanza. Si hubiera muchas versiones de tu destino, ¿cuál era real? ¿Y si pudiera elegir? Pero para cambiar el final, tendría que volver al principio. A la tierra donde todo comenzó. A la sangre que aún clamaba desde la tierra. Vi su rostro, ileso, pero glorioso. Vi multitudes que lloraban, no por mí, sino por él. Vi cómo las monedas se convertían en cenizas. Y vi que su amor me alcanzó incluso allí, incluso ahora. Pero ya era demasiado tarde. El mundo me ha olvidado como un traidor. La historia me pintó en sombras. Pero en este diario mi voz resiste. Porque hasta el que cayó, conoció a luz. E incluso yo fui el beso de la traición, también fui testigo del amor que no se puede matar. Caín descendió lentamente sobre la montaña con el libro envuelto en sus brazos, como si tuviera un niño que nunca tuvo. Sus pasos, aunque firmes, se sentían más pesados que nunca. No por el peso del cuerpo, sino por el de las posibilidades. Cada página del libro era una puerta. Y cada puerta, una advertencia. La voz ya no lo acompañaba. Solo cae el silencio y el ladrido persistente de la marca frente a él, que arde débilmente como si hubiera respondido a una presencia invisible. Al tercer día de viaje, llegó a un lugar que no aparecía en ningún mapa, y encontró los antiguos pergaminos que él mismo había ayudado a escribir en los inicios de las civilizaciones. Era una llanura circular, completamente seca, donde 7 columnas de piedra negra se alzaban alrededor de un altar olvidado. Cada pilar tenía una inscripción en lenguaje angélico, aquella que sólo los primeros podían leer. Caín reconoció este lugar. Los ecos del Edén estaban ahí. La frontera entre el mundo visible y lo que había estado oculto. No fue el único. Una figura se materializó ante él. Ni un hombre. No un ángel. Era algo intermedio. Ropas altas y viejas, con el rostro cubierto por un velo que parecía estar hecho de cenizas y luz. En su mano, una lanza tachonada de ojos. Caín, hijo de Adán, portador de la marca, dijo con voz firme: «Este es el umbral de lo que fue y de lo que puede ser. ¿Por qué has venido?» «El libro me mostrará caminos», respondió Caín, sin miedo. «Estoy cansado de huir. Quiero entender. Entender tiene un precio. Aquí no se pide curiosidad. Aquí se elige». La figura movió la lanza hacia el libro. El objeto comenzó a flotar, sus páginas giraban por sí solas hasta que se detuvieron en una escritura luminosa. «3 portales están abiertos para ti», dijo el guardián. «Uno conduce a tu redención. Otro, a tu destrucción. El tercero, a un destino que ni el Altísimo ha revelado». Caín sintió el escalofrío que le recorría la espalda. Los pilares comenzaron a temblar y 3 arcos de luz aparecieron en el altar. Cada uno pulsaba en un tono diferente, rojo, dorado y negro. «No puedo decirte cuál es cuál», dijo el guardián. «Esta elección es tuya. El mundo cambiará según tus pasos». Caín cerró los ojos. Siglos de dolor, guerra, sangre y soledad ardían en su interior. Pero también una nueva voluntad, ser más que el error. Cuando abrió los ojos, dio el primer paso hacia el portal oscuro. El portal negro lo tragó sin ruido. No hubo luz, ni fuego, ni juicio. Solo un instante suspendido, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar. Caín cayó de rodillas en una tierra que no conocía, pero que, de alguna manera, le resultaba familiar. Un lugar sin viento, sin sol, sin sombra. Todo estaba cubierto por una espesa niebla que no era agua, sino memoria. El suelo era blanco como la ceniza, e infinito. Al levantarse, lo comprendió, había entrado en el reino del silencio. No era el infierno. Tampoco el cielo. Era el espacio entre ellos. El lugar donde las almas no encuentran su destino espera, el poco a poco se fue deshilachando. Allí, las figuras vagaban sin rumbo. No hablaban. No respiraban. Algunos eran ojos caídos. Otros, niños olvidados, madres que habían muerto en el parto, profetas que silenciaban sus visiones, traidores sin nombre.
Todos tenían los ojos abiertos, pero ninguno de ellos podía verlo. Caín los miró y algo se revolvió en su pecho. Eran como él. Fragmentos de una historia interrumpida. Caminé durante horas, tal vez una vez al día. El tiempo no existía allí. El silencio era tan denso que empezaba a oscurecerse. Sus pensamientos, sus pecados, sus viejos gritos. De repente, el libro en su brazo se iluminó. La página que estaba marcada brillaba con una inscripción que no recordaba haber leído. Acá necesito el pejó. Quien lo mire, conocerá su verdad. Caín alzó la mirada. Ante él se alzaba un espejo tallado en obsidiana. No tenía marco, ni base. Flotaba en el aire como si una mano invisible lo sostuviera. Se acercó con cautela. Su reflejo no era el de ahora. Era el de un joven antes del asesinato. Pero algo en la encajaba. Ese Caín tenía los ojos serenos. No había enojo. No hubo culpa. Era, Ese no fui yo, susurró. Podría haber sido, respondió una voz detrás de él. Era una mujer. Su rostro estaba cubierto por un vellón de luz. No era un espíritu era una voz. Aquí todos los que fueron y los que no fueron, para reflexionar. ¿Qué es este lugar?, preguntó Caín. El reino del silencio es donde vienen los que aún tienen una elección. Se ha enviado aquí no para castigo, campana para decisión. ¿Deseas seguir siendo el mal que fuiste? ¿O redimir lo que aún vive en ti? Caín cerró los ojos. En el interior se desata una tormenta. Milenios de oscuridad. Pero una semilla de luz. Cuando abrió los ojos, su marca ardía. Quiero ver hasta dónde me puede llevar este dolor. Si el precio de la redención es pasar por el infierno. Así que camino. La mujer asintió. El espejo se rompió. Y una puerta se abrió detrás de él. Era el momento de enfrentar el último camino, lo que Dios había ocultado incluso a los ángeles. Caín cruzó la última puerta como quien atraviesa su propia tumba. No sabía qué encontrar al otro lado, pero comprendía que no habría regreso. Esta vez no era el exilio que esperaba, sino la respuesta que 1000 veces había temido ser escuchada. El lugar donde leía no era una tierra. Era una habitación sin paredes, sin techo, sin sudor. Flotaba en una oscuridad total, pero era ligero. O al menos, algo dentro de él la emitía. Frente a él, se alzaba un trono vacío. No había ángeles. No había coros. Silencio solitario. Pero no el silencio de los muertos, ni el del reino del silencio. Esta era otra. Era el silencio de Dios. Caín cayó de rodillas. No por miedo, sino porque finalmente comprendió que no era él quien buscaba respuestas, sino el que estaba siendo observado desde el principio de los tiempos. De repente, se oyeron voces de todos lados. No eran humanos. No eran sonidos. Eran recuerdos. ¿Dónde estás tú, hermano, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Errante serás por los siglos. Las palabras regresaron como fuego viejo, quemando su alma. Pero entonces, algo cambió. Desde el trono, una presencia se reveló. No una figura, sino una esencia. Un calor que no quemaba, una luz que no cegaba. Era como si el corazón mismo del universo latiera allí. Y habló sin hacer ruido. ¿Aún deseas vivir? Caín respiró hondo. No había rabia. No había excusas. Quiero vivir, pero diferente. Si aún puedo ser algo más que lo que fui. Acepto el precio. Incluso si debes recordar por la eternidad, incluido allí. Entonces, el juicio no llegó como castigo, sino como transformación. A la marca de su frente se sumó una segunda, una cicatriz luminosa en su cierre. No como una carga, la campana como testimonio. De que incluso el primer asesino podía cargar el peso de su redención sin negar su historia. El libro de sangre se cerró. Una nueva página en blanco apareció. Caín fue devuelto a la tierra. No como un hombre común. Ni como una maldición. Pero como testigo. El que conoce el mal,
pero escoge el bien. El que cometió el error primero. Y camina para enseñar a otros a no repetir. Nadie sabrá dónde está. Pero cuando sientes una presencia silenciosa al elegir entre el odio y el perdón, tal vez sea él. El hombre que nunca murió.